Si te preguntas, si pido asilo político en Estados Unidos, ¿puedo volver a mi país? La respuesta dependerá de tus circunstancias. El asilo político trae varias ventajas a sus beneficiarios, tales como protección contra la deportación, amparo humanitario y ayudas para migrantes, pero también cuenta con desventajas. Primero debemos recordar que el asilo es una protección otorgada a aquellas personas que han sufrido persecución o temen ser perseguidas en su país de origen debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo social particular u opinión política. Ahora, si te conceden el asilo y obtienes la residencia permanente en los Estados Unidos, es posible que puedas viajar temporalmente a tu país de origen. Sin embargo, debes asegurarte de no poner en riesgo tu seguridad ni tu estatus migratorio. En el video de hoy les estaré hablando de cuáles pueden ser tus posibilidades de viaje una vez que has obtenido asilo político en Estados Unidos y cuáles son las consecuencias de regresar a tu país de origen. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este video si este tema te interesa. Recordarles una vez más, si es primera vez que están por aquí, que no soy abogada de migración y que esto no es un consejo legal. El contenido de este canal es completamente informativo. Antes de emprender el regreso a tu país, tienes que considerar cuidadosamente tu situación y las razones que te llevaron a buscar asilo en primer lugar. Un SIS no puede impedirle viajar al extranjero o incluso ir al país donde fue perseguido, pero hacerlo pone en riesgo su condición de asilado. Si no hay razones que justifiquen tu regreso, es muy probable que un funcionario fronterizo decida que no debes continuar siendo beneficiario del asilo político. Si tengo asilo político, ¿puedo viajar a otros países? La respuesta es afirmativa, pero con consideraciones importantes. Al obtener asilo político, adquieres el derecho a solicitar un documento de viaje especial para viajar fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, cada país tiene sus propias regulaciones y requisitos de visado, por lo que debes investigar y solicitar los visados necesarios con antelación. Recuerda que siempre es sabio buscar el consejo legal antes de tomar decisiones importantes. Quienes sacan del país sin obtener este documento de viaje corren el riesgo de no poder regresar. De hecho, podrían estar cualificados para un procedimiento de expulsión ante los jueces de inmigración. La tramitación del formulario dura unos 3 meses, aunque puede variar. Todas las preocupaciones por salir del país y volver desaparecerán si consigues una Green Card, por lo que debes presentar el formulario I-485, una solicitud para modificar tu estatus o solicitar la residencia permanente si desea obtener una Green Card durante el asilo político. Transcurridos los 5 años, los ciudadanos que tengan una Green Card pueden solicitar la ciudadanía.